Ahora, ahí está, ahí se está grabando. Bueno, Recording in progress. macanudo. Sí, los videos yo anoche subí el video este que encima dura 3 horas. No lo había cortado, los otros dos videos lo había cortado por partes. Me habían quedado 2 videos de 1 hora y 5 más o menos. Y Bueno. Y este ya lo subí, ahora me estaba diciendo Santiago que por YouTube lo ve bien y por el claro no lo pudo ver. Y yo anoche lo quise ver y tampoco podía, se colgaba. Porque es muy pesado. La verdad no sé cómo será eso, la primera vez que subo esos videos encima tan cargados, tanta duración. Claro. Sí, muchas horas. Por ahí quizás lo que podemos hacer, hacemos una pausita a medio camino, cortamos y después volvemos a grabar. Seguro. Este... Ahí yo lo había agregado a usted también en el Drive para que le llegue para que pueda ver el video. No lo vi, la verdad que no me fijé. Bueno, le mandé una notificación a través del Drive. Bueno, después lo veo entonces, Jorge, porque la verdad que estuve hoy tempranito, estuve con algunos certificados de un buque y recién lo mandé todo por mail, por suerte no tuve que ir a entregarlo personalmente esto, pero bueno, después me voy a dedicar a verlo. Lo que quería ver con ustedes, que es lo que faltaría para completar y ya empezar a hacer ejercicios de esto. Sí. ¿Puedo hacer una revisión de una cosa que noté ayer? Dale. Ayer estaba hablando No sé, Santiago, también si hay alguna pregunta que me quieras hacer y la querés mandar por chat, avísame, y lo vamos aclarando. A ver, decime. Ayer yo había notado que como el régimen era laminar, para que el régimen laminar, ¿no? Si el régimen laminar sea bajo, se tenía que dar, digamos, 3 condiciones: que el diámetro deba ser menor, que la velocidad sea menor y que la velocidad sea mayor. Que la viscosidad. 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 Es por esto, básicamente, Jorge, miralo acá. Sí. Número de Reynolds, velocidad, diámetro interior, viscosidad. Si la velocidad sube, el número de Reynolds aumenta y te vas del régimen laminar. Claro, al estar arriba es directa. Si el diámetro sube, te aumenta el número de Reynolds y te vas del régimen laminar. Si la viscosidad sube, todo esto se hace más chico, el número de Reynolds baja y el régimen se mantiene en más tiempo en la condición de laminar, porque los valores inferiores a 2100 te indican que el régimen va a ser laminar, y por encima de 4000 que va a ser turbulento. Ahora, ¿qué tanto por encima de 4000 puede irse? En general, un régimen medido y muy acotado puede ser 10 o 15.000. Un régimen ya un poquito más enérgico se puede ir a 100, 150.000. No son números muy grandes, o sea, más de 4000 puede ser hasta varios millones. Lo que pasa que, por ejemplo, si vamos a lo que es el pitorro de una manguera de incendio, ¿sí? Donde la velocidad es tan alta y con agua que tiene una viscosidad muy baja, y el número de Reynolds ahí se puede ir a varios millones. Y uno dice, tan grande me da, y sí. Después vamos a ver que todo esto lo vamos a plasmar en un diagrama, que es el diagrama de Moody, conocido como diagrama de Moody, donde vamos a ver que el diagrama de Moody llega a tener valores de número de Reynolds de hasta 10 millones. Contempla, o sea, el número de Reynolds puede tener valores
por arriba de 4.000 para el régimen turbulento, pero muy por arriba de 4.000 puede llegar a ser. No, no es que por arriba de 4.000 va a ser 5.000, 6.000, no, no. Puede irse a valores realmente muy superiores a 4.000, que se dan en la práctica, se dan en algunas aplicaciones puntuales, como esta que le menciono, de una boquilla de incendio, es muy común que tenga números de Reynolds muy altos. Lo principal para mantener el número de Reynolds bajo sería achicar la velocidad y achicar el diámetro, pero cuando tengo una viscosidad que es bajita. Es decir, trabajar con velocidades bajas y con diámetros bajos, pero eso no es muy posible porque eso implicaría que el caudal se vea reducido, ¿me explico? Si estoy con velocidad baja y tengo un diámetro chico, si ustedes calculan para ese diámetro la sección, con pi por radio al cuadrado, y con la velocidad por sección les da el caudal, van a ver que velocidad de baja y diámetro chico le va a dar un caudal muy reducido. Y eso no siempre puede ocurrir. Yo necesito hacer circular un caudal de 100 metros cúbicos hora, no lo puedo hacer pasar por una cañería de media pulgada. ¿Me explico? Porque la velocidad se me va a las nubes y la pérdida de carga, como vamos a ver, también me aumenta muchísimo. Entonces tengo que aumentar el diámetro para mantener una velocidad acotada, y siendo la viscosidad baja y el número de Reynolds se me va a disparar. Y hay fluidos que lamentablemente no pueden operar en una condición que no sea de régimen turbulento. El agua es uno, la nafta, por ejemplo, y los solventes en general, que son volátiles, tienen una viscosidad muy baja y enseguida entran en régimen turbulento, por más que la velocidad sea chica. En cambio, los fluidos viscosos tienen al tener una viscosidad cinemática mayor, aún con velocidades normales de circulación y en diámetros grandes, pueden mantenerse con un régimen laminar. De todos modos, vamos a ver que el régimen turbulento no es tan, digamos, negativo desde el punto de vista de la circulación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica yo les había comentado que en el régimen turbulento, voy a compartir acá pantalla, en el régimen turbulento, voy a borrar acá, habíamos visto, dijimos que lo que era inicialmente una parábola
pasaba a tener una distribución, si yo aumento un poco más esto, en vez de irse, por ejemplo, a una velocidad mayor en el centro, si aumento un poquito más, en vez de irse a una condición de este tipo, llega a un punto donde ya se rompe y lo que termina pasando en vez de esto es esta condición. Donde la velocidad máxima sigue siendo en el centro, pero ya no alcanza el valor que alcanzaba en régimen laminar. Aunque la distribución de velocidades es como más pareja, por lo que yo les decía que las partículas ya acá no se van a estar moviendo en trayectorias lineales, no se van a estar moviendo como en el régimen laminar en esta dirección, ¿sí? Totalmente coherentes en la dirección del trayecto, sino que se van a estar moviendo, ¿sí? Ya las partículas van a hacer esto, van a moverse para un lado y para el otro, entonces se chocan unas con otras, y eso impide, ¿sí?, que una pueda ganar velocidad respecto al resto, ¿se entiende? Es como que, como todas están chocando lateralmente unas con otras, como que avanzan casi en una distribución más uniforme del flujo. Y eso, de algún modo, me da es el origen de este perfil de velocidades que es mucho más plano, ¿no es cierto? Más parejo. Ahora bien, se genera igualmente en régimen turbulento. Uno dice, y el régimen turbulento es peor que el laminar. Sin embargo, en el régimen laminar, acá contra la pared, no se genera nada más que lo que hemos explicado. Es decir, si yo tengo esto acá contra la pared y lo amplío, esto que está acá, y lo voy a ampliar y lo voy a hacer acá abajo, de vuelta, más grande, esto sería algo así, visto ampliado. Yo tendría por acá abajo la pared del caño, vamos a ponerlo, ahora ya no la vamos a hacer lisita, la vamos a hacer rugosa, como que esto es el interior de la pared del caño. Esta sería la línea esta que he trazado yo, por ejemplo, considerando un flujo que está circulando, ¿sí? Y la parte inferior de esta parábola, donde acá la velocidad es 0, ¿sí? Y de acá para arriba la distribución de velocidades va creciendo así. ¿Se entiende? Estoy ampliando esto que estoy dibujando acá. Entonces, por debajo de esto la velocidad es 0, ¿por qué? Porque en línea horizontal, yo marco esto acá, voy a marcar una línea en un color un poquito más visible. ¿Sí? Fíjense que acá hay una cresta, que no me estaría permitiendo tener velocidades hasta esta altura. Por arriba de esta altura ya podría circular. ¿Me explico? Entonces, el perfil de velocidades que yo voy a tener acá va a ser una cosa de este tipo. Es decir, voy a tener acá esta velocidad
¿sí? Me voy un poquito más alejado, voy a tener esta velocidad, ¿sí? Y es creciente, hacia medida que me voy hacia el medio voy a tener cada vez velocidades más, bueno, acá ya me voy fuera del círculo que estoy ampliando, ¿no? Es decir, esta parábola me está indicando qué velocidad voy a tener en cada línea a medida que yo me voy alejando de la superficie interna. Esto pasa en el régimen laminar. Ahora, en el régimen turbulento, se produce un fenómeno muy interesante, que es el siguiente, y se los comento. Esto a veces, si tengo tiempo lo explico, a veces trato de no detenerme mucho, pero quiero mínimamente que tengan el concepto. ¿Qué pasa en régimen turbulento? Voy a dibujar ahora, en vez de este perfil negro, voy a dibujar el otro, el verde que dibujé antes, correspondiente al régimen turbulento. Yo tendría una situación acá distinta, donde en régimen turbulento esto va mucho más plano, hacia adelante. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la línea de velocidades es muy baja. Pero resulta ser que este perfil de velocidades, en rigor, no se da justamente a partir de la superficie interna del tubo, sino un poquito retirado. Sería como si yo esto lo estuviera dibujando así, miren. Como si yo el perfil real lo tuviera a partir de acá. ¿Se entiende? ¿Y por qué a partir de acá? Porque se me genera entre el perfil de velocidades y la superficie interna, se me genera acá como si fuera un espesor, un tubo, todo un tubo del mismo fluido, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Es como si yo tuviera una tubería del mismo fluido que me está, de algún modo, me está permitiendo que este se va a quedar casi estático, retenido por la rugosidad, y las partículas de líquido que yo les decía que se vienen moviendo ahora en trayectoria, rebotan pero no llegan hasta la superficie, no llegan hasta acá y pegan y vuelven, no. Llegan hasta acá, pegan con esta capa límite y vuelven a rebotar. Entonces se genera como una capa límite que queda quieta, que viene a ser como si fuera una camisa del mismo líquido dentro del cual circula el fluido. Y eso hace que en la práctica el flujo turbulento termine teniendo menor fricción que el flujo laminar, porque el flujo laminar contra las paredes genera un arrastre, mientras que el flujo turbulento, por esta camisa que se genera, que se llama capa límite, al generarse esa capa límite, es como que me queda un poquito reducido el diámetro, ¿sí? Pero esa capa límite me funciona como un lubricante, un cilindro sobre el cual desliza, un cilindro del mismo líquido sobre el cual desliza el líquido internamente. Es decir, es como un tubo de líquido que queda retenido en las paredes del cilindro y dentro del cual se está pasando el caudal real. O sea, el flujo que yo veo por la cañería no está en contacto directo con la superficie metálica o la superficie, digamos, interior del caño. Sería el acelerador de partículas, como dijo el de Volver al Futuro.
una cosa ponele así, es como se hace como un tubo del mismo fluido. Sí. Pero Esto eso profe, ocurre en el régimen turbulento, ¿eh? En el régimen laminar no. En el régimen laminar vos tenés que el fluido está rozando contra la superficie y por eso vamos a ver que en régimen laminar en general se dan factores de fricción más altos que en régimen turbulento. ¿Eh? Y uno dice, no, el laminar es mejor, porque el turbulento uno piensa que es una condición más contraria. Si es muy turbulento tampoco es bueno, porque ya se me genera mucha fricción igual, ¿no? Aún de fluido contra fluido se me genera mucha fricción igual. Pero cuando las velocidades no son muy altas, en régimen turbulento, se me genera esta capa límite que me facilita que dentro de esa capa límite, dentro de ese cilindro que es lo que llamamos capa límite, esté circulando el fluido sin estar en contacto directo con la superficie interior del caño. Eso reduce mucho el coeficiente de fricción. ¿Está? sí. Entonces, vamos a ver cómo determinamos, para completar lo que es el temario del curso, cómo determinamos nosotros el coeficiente de fricción para el delta H que yo les había dicho ayer. La pérdida de carga que se puede traducir en una pérdida de presión del fluido. Para lo cual nos vamos de vuelta acá al apuntecito, que esto se los tengo que pasar. A ver, si puedo. Me dijiste que está en el Classroom, estamos en el Classroom, ¿no? Sí. Tiene que acabar. Esto después tendría que salir de ahí, ir a Gmail y va a la aplicación que tiene usted y subirlo al Classroom. Bueno, ¿vos estás en contacto con Santiago? Y sí, lo tengo acá agregado, está diciendo un pequeño Ah, grupito. Santiago también me había mandado un WhatsApp también. En todo caso, veo si lo puedo subir al Classroom y si no, se los copio por WhatsApp. Si no, si usted le lo pone en pantalla completa, yo le saco una foto a lo que quiere. No, pero quiero pasarles todo esto. Ah, ok, vale, vale. Les quiero pasar todo el apuntecito. Sí. Les paso el archivo. Entonces, bien, lo que les decía es, ¿cómo determinamos finalmente la pérdida de carga? Para determinar la pérdida de carga, el delta H, se utiliza esta fórmula, que es lo que se conoce, es la más utilizada, hay otras, pero esta es la más utilizada, la fórmula de Darcy. En realidad se le dice fórmula de Darcy, pero en realidad es Darcy-Weisbach, porque los que han trabajado en llegar a esta determinación, que me dice que la pérdida de carga para una línea va a estar dada en función del largo, de la velocidad elevada al cuadrado, sobre 2G. Fíjense que esto es uno de los términos de la ecuación de Bernoulli. Sí. Omega cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Multiplicado por el largo, dividido el diámetro interior, y multiplicado por un factor F. Y este factor F, ahora vamos a ver, es el coeficiente de fricción. ¿Cómo determino este coeficiente de fricción? ¿Cómo determino los demás parámetros? Bueno, la velocidad ustedes ya saben cómo calcularla. Si es dato, fenómeno. Si no, a partir del caudal y el diámetro interior,
la saben calcular, ¿no? Tienen que calcular con el radio, que es la mitad del diámetro, pi por radio al cuadrado, el radio expresado en metros, pi por radio al cuadrado, les da la sección. Con el caudal en metro cúbico sobre segundo, lo dividen por la sección y les da la velocidad en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, la velocidad no es un problema, porque ustedes eso ya lo saben hacer. El tema es, 2G ya saben que es 2 por 9,8 o 9,80665 más exacto, pero bueno, 9,8 ya estaría bien también. El diámetro interior es un dato de la cañería, ¿eh? Tiene que estar en metros. Y el valor de L, es un valor que hasta ahora no usamos, pero que va a ser dato de entrada para poder determinar la pérdida de carga. Es decir, si yo quiero determinar la pérdida de carga de una cañería de un largo determinado, tengo que conocer el largo, porque si el largo es mayor, la pérdida de carga va a ser más alta en las mismas condiciones, ¿se entiende? Y si el largo es más chico, voy a tener menor pérdida de carga. ¿Por qué? Y porque cuanto mayor es el largo, mayor posibilidad de mayor rozamiento voy a tener de todo el fluido transitando por esa cañería de mayor longitud. Entonces, fíjense que la pérdida de carga está relacionada con el cuadrado de la velocidad y con el largo. Aumenta la pérdida si aumenta la velocidad, aumenta la pérdida si aumenta el largo. Pero disminuye la pérdida si aumenta el diámetro. Con cañerías de mayor diámetro, yo tengo pérdidas menores. ¿Me están siguiendo eso? Entonces, si yo hago circular el mismo caudal por un diámetro 6 pulgadas y lo hago después por un diámetro 8 pulgadas, la pérdida va a ser menor. ¿Sí? La pérdida va a ser menor porque el diámetro está dividiendo. Pero además, si el caudal se mantiene, al aumentar el diámetro me va a bajar la velocidad. Entonces, es doble la incidencia del diámetro. Por un lado, porque divido por un número mayor y ya me queda más chica. Pero por otro lado, el diámetro más grande hace que se achique la velocidad. Entonces, toda la pérdida tiende a ser un valor mucho menor cuando yo genero un aumento en el diámetro de la cañería. Lo único que queda para poder aplicar esta fórmula, entonces, es conocer el valor de F. El largo es un dato que ustedes van a tener que tomar. Si no lo tienen, van a tener que medir qué largo de cañería estoy considerando, porque la única forma es introducir este dato que hasta ahora no teníamos y que ahora vamos a tener que incorporar. Dado que no es lo mismo, la pérdida de carga no puede estar solamente afectada al diámetro de la cañería, sino al largo también. No es lo mismo que yo tenga una cañería de 1 metro de largo y una cañería de 400 kilómetros. La pérdida de carga es inmensa. Y es proporcional al largo. Cuanto más es el largo, mayor será la pérdida. Y es un dato que yo voy a tener que incorporar en esta fórmula. ¿Cómo calculo el valor de F? Y esto es lo que queda por determinar, para lo cual aplicamos un diagrama que es el conocido diagrama de Moody. Y acá vamos. Ah, pero este lo tengo que rotar. A ver. ¿Cómo hago acá para rotar esto? Esperen porque estoy viendo. Ah, sí, tengo que hacer.
Ahí está. Bueno, voy a ampliar un poquitito esto. A ver, lo podría tirar un poquito más para acá, esto, a ver. Y se me está yendo el carajo acá. No. A ver acá. Por ahí podría andar. Igual lo voy a achicar un poquito porque quedó muy grande. Este diagrama lo van a tener impreso para el examen. No, tengo que achicarlo más. Y esto lo vamos a pasar para acá. Bueno, ¿cómo se lee este diagrama? Miren. Acá abajo, no se llega a ver, tengo el número de Reynolds. Ahora vamos a hacer en lo que queda después de acá hasta las 12, hasta el mediodía, vamos a estar haciendo problemas con esto. Así que quédense tranquilos que va a quedar aclarado el asunto. Acá tengo número de Reynolds. El número de Reynolds tiene una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque arranca acá, en este valor, que ven acá, es 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. O sea, esto representa un número de Reynolds de 1000. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? ¿Eh? Sí, 10 al cubo ahí. Estoy bien. Bien. No se llega a distinguir, pero allá lo anoto acá, 10 al cubo. Sí, el primer número es 10 al cubo, que es 1000. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo es la escala. La escala se dice que es logarítmica porque presenta, van a ver, intervalos iguales, pero para distintas unidades para lo que son unidades de 1000, de 10.000 y de 100.000, presentan el mismo salto. Fíjense, esto es 1000. Acá estaría 2000. ¿Me explico? Tiene un 2, porque esto es 2000. Quiere decir que esta línea de acá es la de 1500. ¿Me están siguiendo? Sí, 10.000, digo 1000. Esperá, esto es 2000 y acá tenemos 2500. Acá tenemos 3000. Acá tenemos 3500. Acá tenemos 4000. Fíjense que se van achicando. Tenemos 4500, tenemos 5000 y hasta ahí va de a 500 en 500. Pero desde acá, a partir de acá, ya de 5000 ya pasa a 6000. O sea que si tengo 5500 es entre estos dos. ¿Me siguen? Ya no tengo una línea entre el 5 y el 6. Esto es 5000, esto es 6000, esto es 7000, 8000, 9000, 10.000. ¿Está bien? Ahora, llegué a 10.000, que es 10 a la cuarta. ¿Lo ven? Ajá, sí, ¿Ven que dice 10 acá dice 10 a la cuarta? Esto es 10.000. Ahora, ¿qué viene después del 10.000? ¿11.000? ¿12.000? No. Esto es 10.000, esto es 20.000. ¿Se entiende? O sea, acá es 10.000, esto es 15.000, esto es 20.000
25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, y de 50.000 ya pasó a 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 10 a la quinta, que es 100.000. Hasta 100.000 va. Pará, no, sigue. No, 100.000. Esa parte nomás, este pedacito. Esa parte hasta 100.000. Acá después que viene, 100.000 es esto. ¿Acá qué es? Acá es 200.000. 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1.000.000. 10 a la sexta. ¿Sí? Sí. 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 10 millones, 10 a la séptima. Después una parte hasta 10 millones. No, y sigue, 20 millones, 30 millones, 40 millones, hasta 100 millones, que es 10 a la octava. No, yo estoy separando por partes, que hay partes en las escalas de hasta 100.000, hasta 1.000.000, hasta 10 millones, hasta 100 millones. 100 millones. ¿Está bien? Sí. En general, un flujo ya superior, con número de reinos superior a 10 millones, es muy salvaje. Pero bueno, lo hay. Por eso el gráfico llega hasta esos valores tan altos. ¿Sí? Y a la Fíjense, cuarta, y a la quinta. 10 a la sexta, 10 a la séptima, y termina en 10 a la octava, que es 100 millones. En el borde termina 10 a la octava. Es 10 a la octava, que es 100 millones. Ahí termina. ¿Está bien? Sí. No sé si Santiago lo estás entendiendo esto hasta acá. ¿Va bien más o menos? 4, 5, como si fuera 5. 5 partes. Sí, tenés acá de 1.000 hasta 10.000. De acá de 10.000 a 100.000. De 100.000 a 1.000.000. De 1.000.000 a 10 millones. De 10 millones a 100 millones. Exactamente. En realidad también tenés valores inferiores a 1.000, Santiago. Si vos ves acá, en este rango más chiquito, ¿sí? Acá esto sería me estás preguntando. Acá tenés algunos valores menores, ¿sí? En general, todo lo que es acá, la zona, fíjate que todo lo que está por debajo del régimen laminar, si esto es 1.000, esto es 2.000, y 2.100 estaría por acá. O sea que en el régimen laminar, vamos a ver que el factor de fricción se obtiene por fórmula, mientras que en régimen turbulento, que sería esta parte de la derecha, tenemos que entrar con el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, supongamos que yo tengo un número de Reynolds, que es el que está planteado acá en el ejercicio, en este diagrama, que dice, mirá, tengo un número de Reynolds de 30.000. 1.000, 10.000, 100.000. Entre 10.000 y 100.000, acá tengo 30.000. ¿Qué dimensión tiene el número de Reynolds? Es adimensional, porque dijimos que me quedaba metro cuadrado sobre segundo arriba y metro cuadrado sobre segundo abajo, me queda sin dimensión. Por el 30.000 entonces tiro una línea vertical, que es esta. Esta es la línea vertical de 30.000. Número de Reynolds 30.000. ¿Sí? Ahora el otro valor que necesito es
rugosidad relativa. La rugosidad relativa era el cociente, ¿se acuerdan? De la rugosidad absoluta dividido el diámetro. Lo vimos ayer eso. Si yo tengo, por ejemplo, una cañería, ¿sí? Vamos a poner acá. Esperen que voy a ir para arriba. Acá tienen los valores. Si yo tengo una cañería de acero, supongamos, que tiene una rugosidad absoluta de 1/10, 0,1 milímetros. ¿Me están escuchando bien? Porque me dice que los recursos son insuficientes, no sé. Voy a apagar la cámara mía, por las dudas, porque eso consumo acá. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, imagínense que yo tengo una cañería con una rugosidad de 1/10. ¿Qué quiere decir una rugosidad de 1/10? Absoluta. Es esto, que la diferencia entre la profundidad y la cresta más saliente tengo 0,1 milímetros, o sea, 1/10 de milímetro. ¿Está bien? La terminación superficial es de 1/10 de milímetro. Eso ¿cómo lo puedo obtener el dato? En general se puede medir con un rugosímetro, pero pocas veces se tiene un rugosímetro. Se puede consultar al fabricante del caño y si no, se puede directamente estimar a partir de esta tabla y tomar un valor medio entre el mínimo y el máximo. Si es 0,1 y 0,3, podemos tomar 0,2. A no ser que lo veamos muy oxidado y le podemos tomar 0,3. ¿Se entiende lo que digo? Se estima con esta tabla. Ahora, 0,1 es la rugosidad absoluta. Es la diferencia que yo tengo entre valles y crestas. Yo lo que necesito para el diagrama de Moody es la rugosidad relativa. ¿Y la rugosidad relativa cómo la obtengo? Dividiendo la rugosidad absoluta por el diámetro. Entonces, supongamos una cañería de acero con rugosidad absoluta esto es, le voy a poner, no le puedo poner epsilon, le voy a poner una E mayúscula, epsilon igual 0,1 milímetros. Si la cañería es de diámetro, es de 4 pulgadas de diámetro, esto equivale a estos son 4 por 25.4, ¿no? 101,6. Por lo tanto, la rugosidad relativa, que es epsilon sobre D, lo estoy poniendo así, será
0,1 dividido en milímetros, vamos a ponerlo así, 0,1 milímetros, dividido 101,6 milímetros. Y cuando hago la cuenta, vamos a hacerlo, vamos a ponerle 100 para hacer una cuenta más redonda, porque si no, así no la complicamos tanto. 100 milímetros, 100 milímetros. Me queda 0,1 dividido 100, ¿cuánto me da? 0,1 dividido 100, eso me da 0,001. ¿Y qué unidad? Nada, porque es milímetro sobre milímetro y me queda adimensional también. ¿Está bien? No tiene dimensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende, yo lo estoy copiando. Bueno. Si vamos al diagrama de vuelta, fíjense que acá ya tenía identificado, ¿están viendo el diagrama de Moody? Sí, ¿cuánto era? Era 0,001, ¿no? 3 ceros y un 1. No, 2 ceros y un 1, es una milésima. Es 0,1 dividido 100. Okay. Hacé la cuenta en la calculadora y te queda 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 es que el 1 está en el tercer lugar después de la coma, o sea, son 2 ceros y un 1. Y ese número es adimensional. Exactamente. Y tiene la característica, el diagrama de Moody, que es todo adimensional. Todos los números que aparecen acá son adimensionales, porque el número de Reynolds no tiene dimensión. ¿Sí? Y la rugosidad relativa tampoco tiene dimensión. Entonces, acá entramos, dijimos, por ejemplo, un número de Reynolds de 30.000. Y acá entramos con un número, con una rugosidad relativa de una milésima, que lo tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo es la progresión? Fíjense cómo es la progresión. También es una escala logarítmica. Fíjense el número que sacamos recién pertenece al eje de las Y. Claro, al eje vertical. ¿Está bien? Sí. Y fíjense que es escala logarítmica también. Esto es, miren, acá abajo de todo es 1, 2, 3, 4. Esto es un 100 milésimo. Sí. ¿Está bien? Okay. Acá son 5 100 milésimos. Acá son 10 100 milésimos, que sería un 10 milésimo. 2 10 milésimos, 4 10 milésimos, 6 10 milésimos, 8 10 milésimos, 1 milésimo. 2 milésimos, 4 milésimos, 6 milésimos, 8 milésimos, 1 centésimo. ¿Me siguen? Sí, sí. 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos. Bueno. Y más o menos hasta acá llega, porque más que esto en general no vamos a tener. Rugosidad relativa ya de 1 centésimo es ya es mucho. Para este caso sería piensen que una rugosidad de 1 centésimo sería que yo tuviera, en el ejemplo que les di, en este ejemplo que les di recién, una rugosidad de 1 centésimo sería si yo tuviera
1 milímetro absoluto en 100 milímetros de diámetro. Es una guasada eso. Que yo tenga crestas y valles de 1 milímetro en una cañería de 100 es un horror, es un valor de rugosidad muy alto. Yo puedo tener una rugosidad de 1 milímetro en una cañería de 1 metro, ponele, pero no en una cañería de 10 centímetros. Es una locura. En general, ninguna cañería de 10 milímetros va a tener una rugosidad tan alta, ni siquiera la de fundición. Van a andar en menos de medio milímetro. Para 100 milímetros no va a ser tan grande. Por eso que no vamos a rugosidades mayores ya en el diagrama de Moody, porque ya son valores muy elevados. Entonces, ¿cómo es que obtengo el coeficiente de fricción? Miren, tengo la rugosidad relativa acá, identifiqué el número correspondiente. Tengan presente que esto es punto 0, ¿me explico? Es un punto que hay, Esto sería 0, el 0, no está, es directamente te ponen el punto y los decimales, ¿está bien? No se confundan con eso, Esto no es 0,0, vamos acá, no es 0,01, no, es punto 001. ¿Está bien? Tengo entonces la rugosidad relativa, 1 milésimo. Tengo el número de Reynolds, que dijimos 30.000. ¿Dónde se juntan? Bueno, vengo por estas líneas de transferencia que están trazadas en el diagrama, que ustedes la ven acá, y que las tengo que seguir así tal cual las estoy viendo. Vengo por aquí, vengo por aquí, vengo por aquí, y acá empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, hasta donde corto la línea de 30.000. Desde ese punto me voy horizontal para la izquierda, y acá tengo el coeficiente de fricción. Fíjense que si esto es 0,25, acá la escala esta, está, si bien no es lineal, pero no es una escala, digamos, logarítmica, pero no es tan marcada como las otras. Fíjense que esto es 0, esto sería 0,025, esto sería 0,025, y acá es 0,03. Por lo tanto, esto es 0,026, 0,027, 0,028, 0,029, 0,030 o 0,03. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo lo que digo? Entonces, si acá es 0,025, esto es 0,026. Para ese número de Reynolds y esa rugosidad relativa, el coeficiente de fricción, F, es 0,026. ¿Está claro? ¿Sí? Supónganse que tuviera un coeficiente de rugosidad relativa de 1/10 milésimo, en vez de 1 milésimo, 1/10 milésimo. Tendría que venirme acá abajo. ¿Lo ven? 1/10 milésimo sería 0,123, el 1 en el cuarto lugar, después de la coma. Tendría que entrar por acá, en vez de entrar por aquí. Entraría por acá y vendría por acá. Y fíjense que acá es como que todas las líneas confluyen, ¿no? Confluyen. Si sigo la línea, que es esta, vengo, y acá corto a la línea de 30.000. Me vengo horizontal para la izquierda y veo que el coeficiente de fricción estaría acá. Si esto era 0,025, 24, 23. O sea, este número es 0,023.
sería el coeficiente de fricción que yo tendría con el mismo número de Reynolds, pero con una rugosidad relativa inferior. ¿Cuánto más chica? 10 veces más chica. Pero la fricción no bajó 10 veces. No, es que la fricción no cae proporcionalmente a la rugosidad. Lo estamos viendo acá. Esto, yo tengo una rugosidad de una 10 milésima, que ya sería una rugosidad muy finita, o sea, una terminación muy pulida, ¿sí? Y la fricción baja, pero no baja en la misma proporción. ¿Me explico? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? ¿Y qué pasa en el régimen laminar? Yo le dije que el régimen laminar es por debajo del número de Reynolds de 2100. ¿Sí? Pero para 2000 o 2100, hasta 2500 si quieren, miren lo que pasa acá. Con la función lineal. Las líneas se cortan, no llegan hasta el 2500. ¿Por qué? Porque en el régimen laminar, el factor de fricción se calcula directamente por fórmula, y acá se los dice, es 64 dividido el número de Reynolds. O sea que si el régimen es laminar, la rugosidad relativa no interesa, y se calcula directamente el factor de fricción con esta fórmula, 64 sobre el número de Reynolds. Y es lo que yo creo que lo puse esto en el apunte también. A ver si lo tenía por acá esto. No. A ver más para arriba. Ahí está. No, pero no lo puse, no lo aclaré. A ver. Sí, estaba por ahí, decía 64. Ahí está, ahí apareció. Respecto al factor F, F igual 64 dividido Reynolds. Ahí está. ¿Sí? En flujo laminar, con el número de Reynolds 2100, el factor F vale 64 sobre el número de Reynolds, y es independiente. Esto es una fórmula que no vamos a demostrar porque es terrible la demostración de esto, pero es así, créanmelo. La deducción de Hagen-Poiseuille son como 3 hojas de fórmula para llegar a este resultado. Y es independiente de la rugosidad del caño. Fíjense que depende solo del número de Reynolds cuando es laminar. Ahora, si es turbulento, depende del número de Reynolds y de la rugosidad. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, yo lo que les diría sería hacer, si les parece bien, digamos, un listado de puntos para que ustedes se puedan ordenar mentalmente de cómo proceder para calcular la pérdida de carga delta H. ¿Sí? ¿Les parece bien? Vale. Pongan entonces secuencia de pasos. A ver si no se los voy a escribir por acá, mejor. Lo vamos a poner acá, en la pizarra.
Esto lo puedo borrar porque igualmente ustedes ya lo tienen. Entonces vamos a poner acá. No. Secuencia de pasos a seguir para determinar la pérdida de carga y de presión de una línea, de una cañería, vamos a ver. ¿Saben qué diferencia hay entre pérdida de carga y pérdida de presión? La pérdida de carga se mide en metros. A ver, miren. B cuadrado sobre 2G, ¿se acuerdan que era el término de la ecuación de Bernoulli? Esto daba metros, porque es metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido en metros sobre segundo cuadrado. Esto le daba metro. ¿Sí? Y el largo lo tengo en metros y el diámetro también lo tengo que poner en metros. Por lo tanto, esto se me anulan estas dos. Quiere decir que toda esta fórmula me da metros. ¿Cómo saco la pérdida de presión si conozco la pérdida de carga? Multiplico el valor. Esto está mal, es al revés. Es delta P, perdón, voy a corregir esto acá. ¿No lo puedo corregir? Acá. Esto es delta P, ya lo corrijo, es gamma por delta H. ¿Está bien? La variación de presión es lo mismo que la variación de la pérdida de carga multiplicada por el peso específico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo proceder para la determinación de pérdida de carga. Pérdida de carga o de presión, dijimos, ¿no? Uno. El principal dato para la determinación de es el caudal Q, vamos a ponerlo, expresado en metro cúbico sobre segundo. ¿Está bien? Dos. El segundo dato que requerimos es el diámetro
de la cañería, el diámetro interior de la cañería en metros. ¿Está bien? Sí. El tercer dato necesario será la viscosidad cinemática del fluido en metro cuadrado sobre segundo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, está bien. Vamos bien. Recordar que un centistoque equivale a 0,0000001, un millonésimo en metro cuadrado sobre segundo. O sea, tengo que dividir por 1.000.000. ¿Está claro lo que digo? ¿Sí? Bueno. El cuarto dato que vamos a necesitar es el largo de la cañería en metros. ¿Sí? Y el quinto dato y último dato será la rugosidad absoluta del material en milímetros. Esta puede medirse con un rugosímetro con un amplificador
pronóstico o sencillamente estimarse por tablas. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Lo que estábamos diciendo antes, ¿eh? La rugosidad absoluta del material, acá vamos a hacer un pequeño, vamos a abrir una pequeña ventana y vamos a poner acá epsilon. ¿Está bien? El valor de epsilon, del cual ya estuvimos hablando. Bien. Cálculos. ¿Cómo procedemos con los cálculos? Si tenemos el caudal en otra unidad, debemos pasarlo a metro cúbico sobre segundo. ¿Está bien? Dos. Con el diámetro en metro, acá le vamos a poner los corchetes para identificar que es unidad esto. Con el diámetro en metro, obtenemos el radio, la mitad, y con él calculamos la superficie S, que va a ser igual a, vamos a poner acá, pi que multiplica, a ver, ahí está, pi por radio elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿En qué me va a quedar esto? En metro cuadrado, ¿no es cierto? Esperen que lo vamos a poner acá así.
Y esto me va a quedar en metro cuadrado. Vamos a poner acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Profesor, una consulta. Yo estaba viendo apuntes viejos que tenía por ahí y decía también, para sacar la sección, era pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, yo Porque, pensé me había mirá, confundido. no, mirá, te lo explico. La fórmula de superficie es pi por radio al cuadrado. Sí, Pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? sí. Pero el radio es igual a la mitad del diámetro. Es el diámetro dividido 2. Entonces, la superficie puede ser igual a pi, y en vez de poner radio al cuadrado, pongo por diámetro sobre 2, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se eleva al cuadrado una fracción? Se eleva al cuadrado lo de arriba y lo de abajo. Sí, pero primero Esto es lo mismo. simplifico. Esto es lo mismo. ¿Cómo? ¿Y puedo simplifico? No simplifica nada acá. Esto es pi. A ver, profesor, si yo tengo, por ejemplo, 10 dividido 2, ¿hago la división o no? Y me queda 5 enteros. Claro, bueno, y harías pi por radio al cuadrado. Ponele que Sí, vos tenés diámetro 10. sí, ¿Sí? sí, El radio va a ser 10 dividido 2, que es 5. sí. Y usás pi por radio al cuadrado. Pi Ok. por 5 al cuadrado. Sí. Ahora, si querés usar el diámetro, tenés que usar pi por diámetro cuadrado sobre 4. Ajá. Porque ¿cómo elevás al cuadrado este cociente? Elevás al cuadrado el numerador y elevás al cuadrado el denominador. Ah, claro, separo ahí. Está bien, ahora entendí. ¿Por dónde salió el 4? Y acá te queda pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Ah, todo dividido 4. Es lo mismo, mirá, es lo mismo. Esto es lo mismo que decir pi por diámetro al cuadrado y todo dividido 4. Si vos lo dividís todo por 4, te da igual. Sí, A ver, mirá, te digo, siempre hago esta cuenta yo. A ver, hagamos así. 3, ¿sí? Sí. Por 4, y ahora te pongo así, dividido 2. ¿Cuánto es 4 dividido 2? 2 por 3, 6. Por 3, 6. Sí, Y si yo te hago esto, 3 por 4, 12. Dividido 2, 6 también. y te da lo mismo. Sí, porque primero El simplifico. orden del producto, el orden de los factores no altera el producto, y como multiplicación y división están en un mismo nivel algebraico, Sí. yo puedo, incluso puedo dividir también, si querés, puedo hacer 3 dividido 2, es 1,5. Sí. Por 4, 6.
¿Entendés lo que digo? Sí. O sea, vos podés hacer la cuenta esta en el orden que se te dé la gana. O sea, lo podés poner así también. Podés ponerle el 2 se lo podés poner al 3, si querés. Y después multiplicar por 4. Y te va a dar igual. Sí, sí, me estaba dando igual. Yo pensé que me había confundido. No, Un no. apunte viejo y empecé a sacar. Entonces, volvemos al caso anterior. Ponele que tenés 10 de Sí. diámetro. Entonces, la superficie, ¿qué va a ser? Va a ser pi, ponele, ¿no? Vamos a hacerlo en centímetros para que no dé, porque nosotros estamos haciendo la cuenta en metros y en metros siempre me queda 0,0 y pico, ¿no? Vamos a hacerlo en centímetros. 10 pi por 10 centímetros, ¿sí? Todo elevado al cuadrado, dividido 4. Hace la cuenta. Esto es, tenés que hacer 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, multiplicás por pi y dividís por 4. Y esto te da 78,54. Pi por 25, claro. 78,54. ¿Sí? Y si lo haces por el radio, superficie es pi por 5 al cuadrado. Sí. ¿Eh? Que es la mitad del diámetro, pero acá no dividís por 4. No. Pi por 5 al cuadrado, ¿y cuánto te da esto? Y Esto te es da lo 25, mismo. te queda 25. 25 por pi. Claro, y te da el mismo resultado. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Yo pasa que no los quiero complicar con más fórmula, pero es lo mismo. Generalmente cuando vos tenés el diámetro de la cañería, lo elevás al cuadrado, dividís por 4 y multiplicás por pi. Está bien, sí, ¿Sí? sí. Sí, no. Pero si no, sacás el radio, que es la mitad, y haces pi por radio al cuadrado, que es la que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Vale, vale, buenísimo. Muchas gracias por expresarme la duda. Vamos, sacamos esto de acá, así continuamos con con el detalle de cómo proceder. Bien. Con el diámetro tenemos el radio, la mitad, y con él calculamos la superficie. S pi por radio al cuadrado en metro cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tres. Con el caudal y la sección calculamos la velocidad W. Vamos a poner así, con el caudal U y la sección S. Calculamos la velocidad W, que será W igual a Q sobre S, perdón, Q sobre S, en metro sobre segundo. ¿Está bien? Cuatro.
con el dato de la viscosidad cinemática, procedemos a determinar el régimen de flujo. Si el valor está dado en CST, vamos a poner, aclararlo, centistoques, o lo que es lo mismo, esto lo vamos a poner así, para que se entienda que es unidad. Centitoques, o lo que es lo mismo, milímetro cuadrado sobre segundo, lo mismo que centistoques, debemos dividir por 1.000.000 para obtenerlo en metro cuadrado sobre segundo. Era la unidad del sistema internacional. Que es la unidad del SI. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? 5. Con la velocidad en metros sobre segundo el diámetro en metros y la viscosidad cinemática en metro cuadrado sobre segundo. Acuérdense siempre que la viscosidad cinemática es la inversa que lo que es la aceleración, ¿no? El cuadrado lo llevo al metro. Acá, en la aceleración el cuadrado lo lleva al segundo. Con la velocidad, con esto, calculamos el número de Reynolds siendo RE igual a W, ¿sí?, por el diámetro, vamos a ponerlo acá, por el diámetro interior, y todo esto dividido la viscosidad cinemática. ¿Sí? Acá vamos a agregar espacio.
y vamos a poner así. Voy a poner una comilla. De este otro lado, una comilla también. Y acá vamos a hacer así. Vamos a poner acá. Profesor, Sí, ¿la viscosidad cinemática es dato que usted va a dar o cómo se calcula? sí, te tienen que dar el dato. Si es agua, se supone que es un centistoque, Jorge. ¿Eh? Sí, Tengan presente que si es agua, se calcula para el agua a temperatura ambiente, que es un centistoque. ¿Sí? sí, ¿Está bien? en un sentido, está bien. Y el otro era el IFO 380, era a 40 grados centígrados, Sí, 380 no, pero centígrados. en general te digo, Sí, no se hacen cálculos con la viscosidad de 380, porque en general el IFO se lo calienta hasta 110 grados más o menos y la viscosidad baja a 19 centistoques, bueno, 18 centistoques, muchísimo. sí, Y con eso achicás la viscosidad, ¿me explico? sí, sí, Bien, tenemos que calentar fluido, nosotros calentamos el IFO. claro. Bueno, acá tenemos entonces ya 6 con el número de Reynolds. R determinamos el régimen de flujo. Si es mayor a 4000, será turbulento. ¿Sí? Si se encuentra entre 2100 y 4000, será de transición. ¿Eh? Puede calcularse como turbulento. A ver, acá creo que mejor lo pondría así esto. Con el número de Reynolds, el RE, determinamos el régimen de flujo. A ver, vamos a poner así. Voy a poner acá. Si es menor a 2100, será laminar y el cálculo del factor de fricción F se determina por F igual a 64 dividido número de Reynolds.
¿Está bien? Y acá le voy a poner lo siguiente. En este caso, saltear punto 7 y 8 y pasar directo al punto 9. ¿Por qué pongo esto? Porque estoy haciendo una secuencia de paso. Entonces ahora voy a ver. Saltear directo al punto 9. 7. Si el régimen es mayor a 4000, si el número de Reynolds, perdón, vamos a poner, si el número de Reynolds es mayor a 4000, el régimen es turbulento. En este caso, necesito el diagrama de Moody para calcular el factor F. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Medio los ponchazos, pero vamos. Yo les decía, si es menor a 2100 el régimen, es laminar. Si es laminar, no necesito el diagrama de Moody. Saco el factor de fricción por 64 sobre el número de Reynolds. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo que el régimen es turbulento, y ahí ya se me complica. Cuando es mayor a 4000, necesito el diagrama de Moody para calcular el factor F. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? En este caso, necesito el diagrama de Moody para calcular el factor F. En este caso, con la rugosidad absoluta acá vamos a dejar un lugar para el épsilon en milímetros, y el diámetro interior también en milímetros, también en milímetros ahora. Calculamos la rugosidad relativa épsilon sobre D.
Y acá vamos a poner epsilon. Y acá vamos a poner epsilon. ¿Está bien lo que estamos poniendo? ¿Me están siguiendo? Sí. 8 con la rugosidad relativa a la derecha del diagrama de Moody sobre el eje vertical y con el número de Reynolds en la parte inferior del diagrama sobre el eje horizontal donde se cruzan nos vamos horizontal hacia izquierda y obtenemos el factor de fricción F para régimen turbulento. ¿Está bien? ¿Está claro? Más o menos, ahí vamos llevándola. Como les expliqué recién el diagrama de Moody. Sí, sí. Cabeza mucho pensando. Y acá por último, 9 con el factor de fricción F, que es adimensional. El largo de la cañería en metros. El diámetro nuevamente en metros y la velocidad en metros sobre segundo. Calculamos la pérdida de carga, la ecuación de Darcy, donde tenemos que, vamos a ponerlo así, H va a ser igual a F por
sobre D. Y acá vamos a poner W al cuadrado para seguir las unidades. Y acá vamos a poner así. D. G. Y acá vamos a poner W cuadrado. Y acá vamos a poner delta H. Y por último, por último, si tenemos el peso específico del fluido por último, si tenemos el peso específico del fluido, podemos calcular la caída de presión siendo, acá vamos a poner delta P igual a gamma, vamos a poner así, por H. No, vamos a poner así H. Y acá lo vamos a, acá lo termino de escribir. Delta P es igual a gamma por delta H. Y ahí tienen toda la secuencia de lo que tienen que hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, acá estoy bien. El peso específico del fluido, vamos a poner acá, lo vamos a aclarar acá. Como nota. Esperen que lo bajo un poquito. Gamma, ahora lo coloco el gamma. Tendrá que indicarse en Newton sobre metro cuadrado. Así. Gamma tendrá que indicarse en Newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Perdón, Newton sobre metro cúbico. Claro, porque si no va a ser pascales. Claro.
para que multiplicado por la pérdida de carga en metros de la pérdida de presión en pascales. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, díganme si quieren hacer un ejercicio ahora, si quieren que yo les pase un problema, lo resuelven y me lo mandan. Hacemos un recreo. ¿Hacemos una pausa? Y sí, ya. 10 minutos, 15. Sí, pues arrancamos ya son las 11 y algo. O sea, porque la meta tendría que haber sido a las 10, como los muchachos en el trabajo. Ya tocó. Bueno, paramos un ratito. Son las 11, 11 y cuarto, ¿les parece? Vale. Perfecto.